¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado con Dimash Kudaibergen en este viernes, en este fin de semana, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Espero que no se vayan de fiesta mucho y si se van, ya saben, todo con moderación. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a un video bastante interesante, un enlace que me dejó una suscriptora del canal, una gran amiga del canal. Me dejó este mensaje por Instagram diciéndome: Ático, en este video que te dejo hay una comparativa. Según el título del video, por lo que leí, dice el título del video, está todo en chino, por lo que pude traducir con el traductor de Google, fue que varios artistas, tanto chinos como internacionales, han interpretado la canción de Ottoman Strong. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de interpretarla, y en esta ocasión hacen una comparativa porque hacen una pregunta abierta en el título: ¿qué versión te gusta más? ¿La versión de Tan Weiwei o la versión de Dimash Kudaibergen? Nos van a presentar una versión de Dimash, no sé cuál sea, no creo que sea la de Kanaide como tal. Puede ser la versión de Ottoman Strong de Singer o cualquier otra. Todas las versiones de Dimash están estupendas, pero sobre todo me interesa mucho ver la versión de Tan Weiwei. Para los que no recordemos quién es Tan Weiwei, esta chica de China ya hizo un dueto con Dimash. Hicieron el dueto de la canción, creo, si no mal recuerdo, la de A Common Dream, In a Long Journey, algo así se llama el título completo, mejor conocida como A Common Dream, en una especie como de cueva, en unas grutas, algo así, con un lago. No sé, está bastante bonito. Vamos a poner unas imágenes para recordarlo de manera rápida. Bueno, después de esta refrescada de memoria para saber bien quién es Tan Weiwei, que canta precioso, me interesa mucho ver su versión, qué es lo que hace, cómo la interpreta, cómo transmite, qué nos quiere decir. Y por otro lado vamos a ver una versión también, yo creo que de Dimash, cantando esta canción. No sé si las canciones estén completas o no, o sea, nada más fragmentos haciendo comparativas. Digo, siempre es odioso hacer comparaciones entre dos artistas con mucho talento, pero se me hizo interesante. Vamos a mirarlo desde un punto de vista de respeto. Ya sabemos que a todos los que estamos aquí vamos a decir que la Dimash es nuestra favorita, pero no hay que menospreciar el trabajo de Tan Weiwei. Vamos a ver primero cómo lo hace y ya después tendremos nuestro veredicto final. Y antes de que descubramos eso, corre el intro. Bueno, después del intro, por motivos de derechos de autor, porque son canciones grabadas por una televisora, y cuando son grabadas por televisora los derechos de autor están bastante duros, voy a poner el vidrio con las gotas de lluvia, voy a esclarecer, voy a hacer transparente el video para que tratar de evitar el copyright. Espero que ustedes entiendan. Vamos a echar a andar la imagen del vidrio con el agua. Ahí la tenemos. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata este mano a mano amistoso. Ok, esta es la versión de Tan Weiwei. Parece que es un concurso de talento, concurso de canto. Mucho misticismo en el aire.
wow, así de entrada el primer sentimiento que me da es mucha pasión. Tiene mucha voz airosa, voz con aire, breathy voice, si le quieren llamar así. Y nada más, por lo que podemos ver son dos instrumentos, el instrumento de viento tradicional que está tocando el chico y el arpa y la voz de Tang Weiwei. Me gusta mucho porque esta versión de Tang Weiwei se me hace como que muy cruda, muy natural, muy cercana, porque no está siguiendo melodías, está hasta cierto punto como que platicando la canción y haciendo los finales de sus fraseos con muchísimo aire. Le está imprimiendo mucho suspenso y mucho misticismo al ambiente. Pongan mucha atención, vamos a escucharlo desde el principio. Cuando entra con mucho aire y está cortando los fraseos muy rápido. Le está dando, no sé, como que mucha crudeza a la canción. Se oye muy bien. 秋意浓，离人心上秋意浓。一杯酒，情绪万种。 ¡Wow! ¡Cuánto aire! ¿Y qué control? 离别多，叶落的季节离别多，握着你的手放在心头，我要你记得无言的承诺。不怕相思苦，只怕你寂寞。¡Wow! 愿只愿人在风中，聚散都不由我。Muchísimo aire, me gusta mucho, es la versión de Tang Weiwei. Digo, con todo respeto al talento de Tang Weiwei, es preciosa esta canción. La está interpretando, como les digo, para mi sentido. Es muy cercana, muy cruda, muy platicada. Está haciendo melodía en ciertos momentos, pero en ciertos momentos está cortando los fraseos y los está cerrando con aire. No sé, está haciendo estas dinámicas que me gustan tanto. No nos está agobiando siempre con lo mismo para que caiga lo monótono, sino que está variando entre alargar el fraseo o cortarlo con aire, entre hacer la melodía, entre platicártela. Me gusta mucho. Y nada más son, como les digo, dos instrumentos y la voz de Tang Weiwei. Se escucha excelente, ¿eh? 不怕我孤独，只怕你寂寞。 Es que tiene una voz muy dulce. 无处说离愁。哦，秋风，漫天回忆无秋风。 Ese grave. ¿Saben qué? Me da vibra mucho como si fuera un clásico, como lo que tenemos acostumbrados acá en Occidente, a lo que se hacía en presentaciones de la cadena televisiva MTV, que se hacían los unplug o los acústicos. Me da mucho esa vibra como si fuera de un acústico. Instrumentos que no son nada estridentes, sino que son muy dulces al oído, como el arpa y como una especie como de ocarina, pero no sé qué instrumento sea, porque tiene ese sonido como de, muy parecido a una ocarina o a una flauta, no sé. Muy bonito. Si alguien sabe el nombre de ese instrumento, me lo puede dejar aquí abajo, por favor, se los voy a agradecer muchísimo. Me da ese sonido de mucha naturalidad, de mucha crudeza, mucha cercanía, como si estuviera en la sala de mi casa, con dos amigos tocando el instrumento de viento y el arpa y ella cantando. Se escucha muy bonito, y aparte la voz tan dulce y femenina que tiene Tang Weiwei, que es
precioso, se escucha muy muy bien. 不能说，热泪的话都不能说，紧紧拥着你，永远记得你曾经为我这样的哭过。不怕相思苦， ese aire. 只怕你伤痛。 Es que vean, hasta los jueces lo están percibiendo. Se siente una atmósfera, una aura dentro del plató, del escenario, del estudio, como le quieran llamar, de mucho, muy místico, muy misterioso, hasta cierto punto medio chamánico o chamánico, porque tiene una aura, no sé, muy especial. Me está transmitiendo muchísimo con muy poco, porque realmente no he hecho beltings, no ha bajado mucho, no ha subido mucho, está en un rango como que de voz de pecho delgada, tirándole a falsete en ciertos momentos, o sea, con muy pocos recursos, tanto en la voz como musicales, porque los instrumentos, como les digo, nada más son dos, el arpa y el instrumento de viento. Ya, no se necesitan mucho. Por eso yo siempre les he dicho que para mí Dimash, una presentación soberbia de una canción de él, para mí sería solamente piano y cello y la voz de Dimash. Y si acaso, si quieres un violín, ¿no? Pero piano y cello y la voz de Dimash, y con eso estaría más que contento. Y aquí nos están demostrando que con muy poco se puede hacer muchísimo. Y por ejemplo, yo creo que ser como un juez de esta competición, y se escucha precioso, la verdad se escucha muy muy bonito. 愿只愿人在风中，聚散都不由我。不怕我孤独，只怕你寂寞，无处说离愁。 Algo que me está gustando muchísimo, todos sabemos que el mensaje de esta canción es un mensaje triste, de una persona que tuvo que ocultar su identidad por la Segunda Guerra Mundial, para que no hubiera problemas, y después, terminando la guerra, se descubrió su nacionalidad, la regresaron a su país, ya nunca más pudo volver a China, y pues es una historia hasta cierto punto trágica y triste. Y Weiwei está encontrando aquí la manera de agregarle, parecía que no podía ser posible, pero agregarle dulzura a la tristeza, porque me está transmitiendo un mensaje muy triste, de una manera tan dulce y tan cruda, que me está encantando su versión. Sin lugar a duda, la versión que pongan a Dimash la va a tener complicada, porque digo, Dimash es para mí el mejor de todos, pero también hay que reconocer el talento de más personas, ¿no? Digo, malo sería encasillarse en que nada más Dimash y cerrarte y no explorar cosas, el universo, por así decirlo. Es impresionante, me gusta mucho esta versión. Aparte del escenario, la iluminación, es increíble. Y entró un violín.
Ok, ok. 只盼你相同。愿只愿人在风中，吃饭都不由我。不盼望孤独，只盼你寂寞。¿Cómo terminó eso? ¡Wow! 无处说离愁。 Está llorando. ¡Wow! 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 Me dejó choqueado el final. Me llevó de la sala de mi casa a un concierto de rock. Creció de una manera tan cruda como fue toda la canción. No le conocía esos registros de voz de cabeza tan agudos a Weiwei. Excelente. Ahí sí siento que Dimash la supera en esos beltings. Como que siento que Dimash los hace más agresivos, más a mi estilo. Y esto es una opinión muy subjetiva. Es mi opinión personal, es mi gusto personal. Digo, habrá gente que le guste más los beltings de Weiwei, ¿no? Y es muy válido. Digo, no hay que aplicar la de que si no estás conmigo, estás contra mí. Digo, no todo es blanco o negro. Me gusta mucho esta versión de Weiwei. El final, no sé, no me rompió el aura, pero sí me choqueó porque no pensé que me fuera a mostrar eso, que estuvo excelente. La verdad estuvo excelente, me gustó mucho. Hizo que me gustara más, pero siento como que toda la vibra y la energía que traía de la interpretación constante del principio y mitad de la canción me lo desvarió, me lo rompió un poquito con el final, pero me gustó mucho. ¿A ustedes qué les parece esta versión? Antes de escuchar la versión de Dimash, déjenmelo aquí. ¿Qué les pareció esta versión de Autumn Strong de Tang Weiwei? Para mí yo le pongo un 9. No le pongo el 10 porque el final como que me terminó de descuadrar, pero toda la canción estuvo excelente, excelente, pero sí le pongo un 9. Vamos a ver la versión de Dimash. ¿Qué versión será? Por lo que se ve es una versión en un concierto. 你好 my friends 我爱你们我爱中国 Es una presentación del Oppo Reno 11. Ok. La iluminación, el escenario, los rayos de luz amarillos. En serio que los hermanos chinos se tiran la casa por la ventana. Me encanta el delay que trae Dimash de efecto en el micrófono. La brillantez de su voz. Híjole, es que es muy difícil. Es muy difícil comparar la voz de Dimash con otras voces. No sé, y es que aparte son dos versiones. A pesar de que es la misma canción, son dos versiones muy, muy diferentes. Porque Weiwei nos estaba entregando mucha crudeza, mucha cercanía. Y aquí lo que nos está entregando Dimash es un abrazo y un tarro de miel. Es
pura dulzura, desbordándose por sus cuerdas vocales. Y aparte la resonancia, cuando hace sus vibratos y la brillantez que llega a tomar su voz, lo hacen que su canción sea un abrazo. La verdad, esta canción te abraza, te reconforta y te dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Las dos versiones me gustan mucho. Mucho, mucho. Me gustaría ver un dueto de ellos dos con esta canción, para serles sinceros. Esos fraseos crudos y airosos y cortos de Wei Wei con la dulzura melódica de la voz de Dimash, yo creo que harían una combinación perfecta. Ya lo hicieron en A Common Dream, pero me gustaría que versionaran esta ellos dos juntos. Wow, impresionante el recinto, es que esa brillantez de su voz. Esa banda vocal que hace de cómo me gusta. Cómo me encanta cuando Dimash se recarga en su lado lírico, en su lado operístico. No llegó a ser una posición de bel canto, sí tuvo la apertura y tuvo el apoyo y hizo esa resonancia, estridencia, brillantez en ese Live It Wall, y empezó a vibrar y empezó a resonar. Precioso. Me encanta cuando Dimash se inclina al lado operístico. Vamos a escuchar esa parte otra vez. ¿Cómo resuena su voz? Ella hace lo mismo, pero la endulza. ¿Cómo se apoya en la voz de cabeza? Fíjense, como les comentaba, la versión de Wei Wei era una versión cruda, hasta cierto punto acústica, un plug, si quieren llamarlo así. Una versión cruda y cercana. Como les dije, es como agregarle dulzura al dolor, dulzura a la tristeza. Aquí lo que me está transmitiendo Dimash es dulzura y reclamo de que por qué dejamos que pasara esta historia, por qué dejamos que pasara esto. No es justo, pero nos está reclamando de una manera tan sutil, tan dulce, tan hermosa, como es la voz de Dimash y su interpretación y su manera de transmitir, que es increíble. La verdad, está muy, 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 muy difícil quedarse con alguna de las dos versiones. Más que nada porque adoro a Dimash, me encanta su trabajo, y no nada más porque lo adoro él como persona, sino porque realmente me encanta su trabajo y me encanta el genio musical que tiene metido aquí adentro. Su garganta es
Es un sintetizador, es un autotune natural. Siempre da las notas exactas, siempre sabe qué hacer en el momento exacto, siempre sabe cómo hacerlo, qué recursos utilizar. Dice, ahora lo quiero hacer así, ahora lo quiero hacer así, ahora lo quiero hacer así, ahora lo quiero hacer así. Y lo hace todo eso sin esfuerzo, le sale de una manera natural. Esos son años y años de práctica. Y por otro lado tenemos a Weiwei, que nos entrega una versión bastante pasional, bastante cruda, bastante cercana. Entonces, y aparte, respeto mucho el trabajo de las demás personas. Y Weiwei se ganó más que mi respeto con esa presentación de Autumn Strong. No sé ustedes qué opinen de su versión comparada con la versión de Dimash, pero yo creo que las dos versiones son bastante buenas. Es que no podría decir cuál de las dos me gusta más. Tal vez el final de la de Weiwei hizo que me gustara un poquito menos, pero no por eso le resta el trabajo de todo lo anterior. No sé, es complicado decidir. Sigamos escuchando Dimash y ya daremos nuestro veredicto al final. Esta parte, este pasaje, nadie lo hace como Dimash. Oh. La brillantez de su voz. Engolamiento de la voz para irse al lado lírico. Esos beltis. La estridencia, el sufrimiento, la brillantez de ese belting. Y el vibrato constante. Bueno, hasta aquí llega este mano a mano amistoso. Que yo, para serles sinceros, no lo consideraría, ya no sé ni hablar, por lo que acabo de escuchar de las dos versiones, es impresionante. Bueno, yo no lo consideraría un mano a mano, sino más bien una muestra de dos talentos distintos, de dos capacidades vocales distintas, de dos maneras de transmitir un mensaje el mismo mensaje de una manera diferente. Las dos versiones me gustan mucho. Obviamente al final me quedo con la versión de Dimash, porque nadie hace esos beltings como Dimash. Nadie utiliza los recursos de esa voz de cabeza como Dimash, a pesar de que Weiwei utilizó su voz de cabeza al final y la hizo de una manera muy bonita, muy delicada, muy suave, pero no los sentí tan llenos y tan redondos como los de Dimash. Me gustaron mucho los de Weiwei. Me gustaron muchísimo los de Weiwei, más que nada porque me sorprendió, porque yo no le conocía esos registros. En la de A Common Dream los llegó a utilizar, pero de una manera muy sutil, porque ahí el que estaba brillando con esos apoyos, esos lucimientos vocales, era Dimash. Porque digo, siendo sinceros y con todo respeto, comparando a los dos, obviamente prefiero que luzca esos recursos Dimash,
porque sé cómo los hace y los hace como nadie, a que los haga otra persona, ¿no? Digo, nada más es saber escoger quién hace cada cosa y cuál es el fuerte de cada uno, que bueno, siendo Dimash su fuerte es toda la escala. Digo, hay que ser sinceros. Y no es menospreciar el trabajo de los demás, pero la versión de Weiwei me gustó mucho, muchísimo, 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 porque es una versión cruda, una versión brava, una versión triste y dulce al mismo tiempo, pero la versión de Dimash, tan solo con la calidad y color y la redondez y profundidad y soporte y técnica y todo lo que tiene Dimash, lo hace insuperable. Es como la vez que comparamos la versión de All By Myself entre Celine Dion y Dimash Kudaibergen, que tenemos esta reacción aquí en el canal por si gustan ir a verla. Es una comparativa, cantan los dos la canción, con los dos se escucha preciosa, pero siempre Dimash como que le aporta algo más. Y pues bueno, no sé, la opinión más importante es la de ustedes. Yo ya les di la mía. Déjenme quitar el agua para que veamos bien. Ay, lo de Dimash y me quedo con la de Dimash hasta el final. Me gusta más, pero realmente me quedo con las dos versiones. Voy a agregar la de Weiwei a mi playlist, sin ninguna duda, a mi playlist personal, para escucharla, porque es una versión muy relajante, muy muy relajante, que te invita a la meditación, quitando la última parte que es muy estridente, pero la primera y mitad de la canción son muy relajantes. Me gustaron mucho, muchísimas gracias por este enlace a la señorita Graciela Caridad. Y pues ya saben, síganme dejando sus enlaces, sugerencias, peticiones, ya sea el enlace del video, o el nombre de la canción, o qué presentación, o si es un dueto, lo que sea, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Síganme en Instagram, ahí me pueden dejar los mensajes y les estoy subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan, para que sepan a qué vamos a reaccionar. También ahí en Instagram les estoy avisando si YouTube me bloquea algún video y lo subo a la plataforma de Patreon, para que vayan a verlo ya de una vez. Sigan al Ático en la plataforma de Patreon, únanse a la comunidad del Ático en Patreon. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada, los videos están gratis, ahí pueden ir a verlos. Los que me ha bloqueado YouTube los estoy subiendo a Patreon para que los puedan disfrutar allá sin ningún problema. Y pues bueno, dicho todo esto, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes, ya saben, es viernesito, nos vemos el día lunes, a menos de que suceda algo muy trascendental con respecto a Dimash, subiremos un video el fin de semana, si no, pues nos vemos hasta el día lunes, y ya saben, hoy es viernes, no tomen con precaución, y si toman, me invitan. Bye.